Buenas tardes, damas y caballeros, compañeros y compañeras, una vez más en Cultura que Ladra por Son de Trope FM 99.7, aquí desde la República Separatista de Tropezón. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Eduardo Balam, compañero, activista, militante de la cultura y de algunos otros proyectos y engranajes que hacen a la participación y a la democracia, y sobre todo de un concepto que viene haciendo mella en los últimos tiempos, y con el que esperamos poder profundizar, que es el concepto del buen vivir. Algo bastante amplio que en su nombre suena etéreo, pero cuando uno empieza a desmenuzarlo, como tirando de la punta del ovillo, se da cuenta que en definitiva es algo que nos atraviesa transversalmente en los distintos aspectos de la vida. Así que si estamos en línea y estamos conectados, Eduardo, te saludamos. Lucas te saluda acá desde Son de Trope de San Martín. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va? ¿Qué Muchas tal? gracias por llamar, ¿eh? Es un placer, Eduardo. Gracias por poder dedicarnos este ratito para conversar. Hace un rato largo que no nos vemos. Vamos a estar charlando de una experiencia que compartimos, que fue el festival, el primer festival dentro del cuarto Congreso de Cultura Viva Comunitaria, que aunque no parezca, pasó el año pasado. Pareciera que hubiese Sí, pasado un siglo, pero no. tal Cuando cual. me puse a buscarlo, descubrí que había sido el año pasado. Así que vamos a estar charlando un poquito de eso. Eduardo, queríamos arrancar conversando con vos sobre algo que creemos que en estos momentos, en este contexto tan particular que atraviesa la sociedad, la especie en general, si se quiere, donde se han puesto en discusión sobre todo las decisiones sobre cómo se determina cuál es el uso de los recursos, de qué se trata la economía, algo que suele estar asociado directamente a lo monetario y a lo financiero, pero que recogiendo conceptos del buen vivir se refiere nada más ni nada menos que al cuidado de la casa común, al uso y la utilización de los recursos comunes que tenemos. Y de esto se trata el presupuesto participativo, algo en lo que vos has trabajado profundamente y en lo que has tenido una experiencia a lo largo de los años directamente de implementación. ¿Qué nos podrías contar, Eduardo, de qué se trata este proyecto de presupuesto participativo y de democratización de las decisiones económicas? Sí, mi experiencia con con el tema del presupuesto participativo fue el haber intentado, haber participado de campañas barriales y sociales para lograrlo en algunos lugares y en algunos se llegó a implementar. Básicamente es en San Miguel, en San Martín y bueno, también en Moreno todo un desarrollo para pelearlo. A nosotros nos interesó, a la organización en la que yo estoy, que se llama el Culebrón Timbal, nos interesó mucho lo del presupuesto participativo porque después de la crisis del 2001, nosotros notamos que había en la gente y en nosotros como activistas, mucho debate acerca de cómo era la democracia que queríamos. En esos años hicimos incluso una consulta familiar a 1.600 familias en el año 2003, 2004, eh, para preguntarle a la gente efectivamente qué pensaba de la democracia, si vivía en democracia o no. Fue toda una encuesta grande, ¿no? Que hicimos con un montón de jóvenes coordinados por nosotros, y que, por ejemplo, nos dio algunos resultados muy impactantes, que eran que vecinos de la región del noroeste del conurbano, que hacía 30 años que vivían en un barrio, nunca habían sido consultados para ninguna obra o ninguna mejora que se necesitara en su barrio por parte del municipio. Entonces, uno empieza a preguntarse, bueno, finalmente, qué es la democracia? Porque digamos, si uno suma el tema de que después había otros datos en la encuesta, por ejemplo, el 90% de la gente no conocía cuál era el presupuesto de su municipio, no tenía idea de cuáles eran los organismos que funcionaban en el municipio en cada tema. Y por otro lado, salían otros datos que eran
cuando le contábamos a la gente en qué consistía esto del presupuesto participativo, que básicamente es que unas 6, 7 veces por año te reúnas con los vecinos para definir prioridades para el gasto municipal en tu barrio, todo el mundo no solo lo veía como muy bueno para la comunidad, sino que además nosotros preguntábamos específicamente eso. La mayoría de las mujeres y hombres que contestaron la encuesta aseguraban que si eso se implementara en su barrio, ellos eran capaces de donar una jornada mensual de laburo comunitario para ese proyecto. Entonces, de toda esa encuesta nos salió un poco el eje de que efectivamente no vivimos en una democracia activa y cotidiana. Vivimos en una democracia esencialmente representativa y competitiva, ¿no? Y en ese sentido empezamos a explorar cuáles eran los mecanismos que podían hacer que esa democracia fuera más real. Sumale a esto otro dato, por ejemplo, que es que en la mayoría de los establecimientos privados de nuestro país, por la actual ley sindical y por el régimen actual de todo lo que tiene que ver con la ley de contratos de trabajo, en la mayoría de los establecimientos privados de nuestro país, los trabajadores no pueden elegir sus delegados. Entonces, si no puedo elegir lo que el municipio invierte en mi barrio y no puedo elegir el delegado que me va a representar frente al patrón, quiere decir que estamos viviendo en una democracia muy limitada. Esos conceptos nos llevaron a tratar de explorar el tema del presupuesto participativo. ¿Por qué? Y bueno, porque es una experiencia, una herramienta que le permite a los vecinos del barrio, en un procedimiento de 6 a 8 reuniones por año, discutir un porcentaje del presupuesto municipal, sobre todo el que tiene que ver con su barrio, ¿no? Así que bueno, hicimos una campaña para que se hiciera en San Miguel, logramos que se aprobara una ordenanza y logramos que en la gestión que siguió se implementara específicamente, y en esos años tuvimos el gusto o la suerte de que participara de ese movimiento una persona que con el tiempo fue el intendente de San Martín, que fue Gabriel Catopodis. Entonces, bueno, ya en la gestión de San Martín, él nos convocó para hacer una experiencia ahí en San Martín de presupuesto popular compartido, y ahí también tuvimos el gusto de involucrarnos durante un año en la realización de ese programa. Pero básicamente es esa posibilidad que tiene el vecino o la vecina de una vez por mes reunirse en el marco de un foro barrial, discutir la problemática de la comunidad, definir prioridades, jerarquizarlas y tratar de implementar proyectos en donde se combine la inversión estatal con el trabajo comunitario, con el trabajo de los vecinos y las vecinas. En todo el mundo donde se ha implementado este programa, se verifican una cantidad de cosas importantes, que es que mejora la gestión municipal, mejora la relación con los proveedores, porque los proveedores de distintas empresas que proveen temas de construcción o de obra pública o de distintas cosas al municipio, tienen el contralor y el apoyo de la misma comunidad del territorio. Pone en crisis un poco, también es cierto que pone en crisis las ideas y los conceptos de todos los que estamos involucrados en eso, pero también incluso mejora la recaudación tributaria en los municipios. En los municipios donde se implementa el presupuesto participativo, el vecino apoya más decididamente lo que puede ser el pago de las tasas municipales, ¿no? Pero, bueno, eso que dije un poquito por arriba recién, también es cierto que el presupuesto participativo pone en crisis todas las ideas que en general nos rigen para el manejo de la democracia representativa, ¿no?
el dirigente social, el vecino que está acostumbrado a ver al Estado y a tratarlo como si él fuera el cliente del Estado, se pone en crisis, porque en el presupuesto participativo el vecino se da cuenta que no es cliente del Estado, sino que es dueño del Estado, ¿no? Que el Estado es del pueblo. Y entonces se ve forzado a involucrarse en que las cosas se hagan bien, pero no desde la postura de cliente que recibe un servicio o un producto, sino como protagonista de la cosa. A la militancia también la pone en crisis, porque la militancia estamos acostumbrados a ponerlo en el lugar de mediadores y de llevar y traer cosas que pide el vecino y nosotros conseguimos y las llevamos. Este dispositivo democratiza todo eso y hace que nos tengamos que adecuar a ámbitos más colectivos, o sea que nos pone en crisis también, y bueno, y a funcionarios y militantes exclusivamente partidarios también los pone en debate porque nos fuerza a un estilo de democracia participativa, ¿no? Pero los resultados siempre son muy buenos, la gente banca los tiempos y las lentitudes que a veces tiene la estructura estatal. En ningún lugar el presupuesto participativo se desinfló por lentitud estatal y por impaciencia de la gente. En general se desinfla cuando desde la misma estructura del Estado a veces no está la visión de sostenerlo, pero no es por el lado de la gente va a las reuniones, se realizan los proyectos. En San Martín, por ejemplo, en aquel año se aprobaron casi 200 proyectos y se realizó al año siguiente el 90%. O sea, la gestión en ese sentido mejora mucho, ¿no? Así que no, es una herramienta muy buena. Es una herramienta muy buena para lo que es la democratización del Estado. También hay que aclarar que el presupuesto participativo puede ser usado por gobiernos de derecha en un formato así más de plan piloto muy acotado, se usa en gobiernos neoliberales, también en gobiernos más socialdemócratas se usa el presupuesto participativo, pero también lo que es interesante es que en gobiernos que han puesto en crisis el modelo de desarrollo de sus países, como en el caso de Bolivia, de Venezuela, de varios lugares, el presupuesto participativo también es una herramienta fundamental, ¿no? Es decir, que es una herramienta que se puede usar para muchas cosas, pero que es fundamental para democratizar la institución estatal y en la comunidad introducir el tema de la cultura del protagonismo. Así que para nosotros sigue siendo fundamental. Eduardo, clarísimo, clarísimo. Agradecemos tus cualidades pedagógicas para poder llevar adelante y cerrar en un bloque una idea tan compleja, ¿no? Que, como bien decís, viene un poco a poner patas arriba conceptos básicos que son los que reglamentan nuestro modo de vida, esta lógica tan lineal donde la comunidad está por un lado, los intermediarios, que serían los dirigentes sociales y activistas por el otro, y el Estado en el final de la cuerda, cuando en realidad la lógica es una lógica circular, en la cual todos somos partes, todos somos responsables y tenemos una cuota de derechos y obligaciones que, por supuesto, al hacernos partícipes y poder tener un margen decisorio sobre cómo pretendemos que se utilicen los recursos para mejorar cual o tal condición de vida, también genera una cuota de responsabilidad y de deseo de participación distinto. Pero bueno, como bien decís, pone en crisis un poco todo el espectro, básicamente porque es el sistema sobre el cual estamos reglamentados hace muchísimo tiempo. Y también un poco pone en blanco sobre negro de qué se trata la democracia. Que quizás no está discutido lo suficientemente, por supuesto, porque, como bien sabemos, siempre están los intereses de por medio que son afectados, los cuales mueven la aguja sobre hasta dónde se puede tirar la cuerda o no. Y por último, lo que me trae lo que decís, las experiencias que se pudieron llevar adelante hasta ahora tienen buenos resultados. Digo, esta
Sí. Este mito de que el pueblo no puede participar de las decisiones porque no está formado y la política es para la gente que está formada, en definitiva no deja de ser una trampa para excluir a las enormes mayorías en la participación de cómo quieren llevar adelante sus vidas y la de las generaciones que le precederán. Claro, ese es uno de los mitos que eso yo lo puedo asegurar en términos personales, así, porque yo, tanto en San Miguel como en San Martín, tuve el privilegio de ir a muchas reuniones de los foros barriales. Acá en San Miguel fueron 39 foros barriales, y en San Martín 53, y yo básicamente fui a 2, 3, 4 reuniones de cada uno de esos foros barriales. O sea, sé lo que pasó en esos ambientes y de esas organizaciones, y sé que las cosas, que la gente realmente pone mucho sentido común, ¿no? Está atravesado por los conflictos políticos, sociales, pero el promedio es el sentido común. Y el otro mito es que económicamente no se puede. Y en ese sentido hay que ser muy claro con ese tema. Mira, nosotros tenemos un estudio hecho hace un mes, acerca de los presupuestos municipales y el presupuesto provincial en el conurbano bonaerense, y qué se podría hacer y qué no, ¿no? Y tenemos también, y lo cruzamos con el tema de la población de cada distrito. Todo el tema tributario y de los recursos es un tema de mucha injusticia en el conurbano. Mientras un vecino de Florencio Varela recibe por año 4.000 pesos de inversión municipal, o sea, si uno calcula en la municipalidad de Florencio Varela cuánto se invierte por habitante por año en gastos de obra pública, de presupuesto, te da 4.000 pesos. Bueno, el vecino de Vicente López recibe 30.000, ¿no? 30.000. Ese es nuestro conurbano bonaerense, que hay una desigualdad tributaria ciudadana infernal en lo que tiene que ver con la inversión, ¿no? La coparticipación, todo eso. Pero aún así, si hacemos un promedio de los municipios del conurbano en términos de presupuesto y lo dividimos por la población del conurbano, cada 5.000 habitantes, o sea, cada barrio de 5.000 personas, tenemos que calcular que son unas 40 manzanas más o menos, podría contar, si los municipios destinaran el 5% de sus presupuestos municipales, podría contar por año entre 3 y 5 millones de pesos de obras para hacer en su propio barrio. Pero si a ese 5% del presupuesto municipal se le sumara el 1% del presupuesto provincial de la provincia de Buenos Aires, esa cifra prácticamente se triplica. O sea, cada barrio de 5.000 personas en el conurbano podría administrar por año unos 20 millones de pesos en obras decididas por los vecinos. O sea, en 4 años te dan 80 millones de pesos, con el 5% del presupuesto municipal y el 1% del presupuesto provincial. Entonces, y eso además trae el presupuesto participativo, lo que tiene también es que suma cientos de militantes comunitarios. La realización de un presupuesto participativo involucra organizaciones barriales, trabajadores, vecinos, radios comunitarias, bibliotecas populares, o sea, engancha toda la dinámica comunitaria, ¿no? Entonces realmente, por eso nosotros decimos que tiene que ser parte de la transformación que hay que hacer, de dirigir los recursos a la posibilidad de que la comunidad se organice colectivamente, administre el recurso público y proyecte el barrio que quiere. Se puede hacer también en el plano del dinero, de los recursos.
O sea que cada vez que aparece un expert diciendo que el problema es matemático y que los recursos no alcanzan porque se le cobra demasiado a los empresarios, no es más ni menos que una trampa para dejar un montón de gente afuera. Sí, eso desde ya, o sea, si se aplicara el impuesto a la riqueza, por ejemplo, pero bueno, esos son los datos de nuestra Argentina desigual, ¿no? Con el 4% del PBI afectando a las 144.000 personas que tienen más de $1 millón en el banco, afectando la riqueza de esas personas y de esas empresas, se terminaría la pobreza en la Argentina. Garantizaríamos que todas las familias de nuestro país estuvieran por encima del umbral de la línea de pobreza, con el 4% del PBI. Entonces, no, es un tema de desigualdad. Es un tema de desigualdad y de decisión de involucrar al pueblo en la discusión del modelo de sociedad que queremos, ¿no? Sí, esa es quizás el meollo de la cuestión, una discusión real y franca sobre el modelo de sociedad que queremos. El problema, bueno, como bien sabes, es el choque frontal con quienes defienden los intereses de privilegio que sostienen una estructura tan desigual como para que un país que produce alimento para 40 millones de personas, para 400 millones de personas, sufra hambre fronteras adentro. Eduardo, no queremos robarte demasiado tiempo, te agradecemos mucho esta comunicación, la verdad claramente fue una conversa muy pedagógica, pero quisiéramos pedirte 2 referencias. Una respecto del proyecto que con el Culebrón Timbal, una organización sin lugar a duda emblema en lo que refiere a la militancia cultural en los territorios, están llevando adelante, que es el proyecto de 1000 pueblos jóvenes, que nos gustaría que nos cuentes en qué quedó eso y un poquito de qué se trata. Y algo que hurgando acá un poco en la web, nos encontramos con que están largando que largaron para la cuarentena, una producción audiovisual que es Némora. Que nos cuentes un poco de qué se trata ese contenido audiovisual al que podemos acceder en la página del Culebrón. Dale. No, lo de 1000 pueblos jóvenes es una iniciativa que estábamos, la verdad, bosquejando con muchas otras organizaciones. Estaba la Asociación Civil Madre Tierra, organizaciones de la militancia de la CETEP, distintos organizaciones que representan a los pequeños productores. La idea central es que hay un problema que un Estado, por el Estado, hasta ahora, y es que es evidente que hay que promover una estrategia que pueda tener que ver con fundar comunidades sustentables en el territorio nacional por fuera de los grandes centros urbanos. Nosotros tenemos prácticamente el 90% de nuestra población hacinada en los entornos de las grandes ciudades y el 30% en el conurbano. Entonces, es como que, si uno parte de la base de que las transformaciones las hace el pueblo, hoy lo real es que tenemos a gran parte de nuestro pueblo en el lugar equivocado para discutir otro modelo de desarrollo. Es como si estuviéramos todos en la puerta 12, en un galpón, todos a los codazos entre nosotros por sobrevivir, cuando, mirando un poquito para atrás, hay un país, hay unos recursos, hay una geografía que nos permitiría, con los avances tecnológicos que hay hoy y con otro modelo de desarrollo, efectivamente proponernos la épica de fundar en los próximos 10 años comunidades autogestivas en todo el territorio nacional, con una política de Estado que tenga que ver con promover, ofrecerles alternativas a los jóvenes, a las parejas, a los grupos, a las comunidades, a grupos de trabajadores y trabajadoras que quieran hacer su destino en algún lugar de la provincia de Chubut, o de La Pampa, o de San Luis, o de Santa Cruz, o de Córdoba, ¿no? Y esa política no existe.
y ya van 40 años de democracia y no ha existido. Entonces estamos tratando de poner las bases de una especie de movimiento que se llame Mil Pueblos Jóvenes y que apunte a trabajar ese tema, dedicarnos a eso los próximos 10 años, generar un movimiento que promueva esa construcción. En el medio de las reuniones cayó la pandemia y bueno, ahora es otra situación, ¿no? Pero de todas maneras lo tenemos muy presente. Y bueno, lo de Némora es lo que se está viendo en las redes, lo de que vos decías de una producción audiovisual nuestra, es que en el 2018 estrenamos un largometraje que hoy se convirtió en una serie web y que se puede ver. Es una producción de ciencia ficción y aventuras realizada por un grupo de organizaciones de cultura comunitaria. Está FM Tincunaco, Sofobial, que es una organización de acá de San Miguel de video alternativo, y el grupo de teatro de la comunitaria y el Culebrón. Y bueno, es una historia con rayos láser, viajes en el tiempo, monstruos, qué sé yo, pero digamos, intentamos mostrar que se puede realizar relatos de aventuras, de entretenimiento popular, desde organizaciones comunitarias, con un presupuesto que fue inexistente, ¿no? Porque, para que te des una idea, el presupuesto básico en el Inca para un largometraje era en ese momento de 6 millones de pesos, y nosotros para hacer Némora no gastamos ni 300.000 pesos, y si la ves vas a ver que está buena, los efectos especiales son buenos, la trama se sostiene, y bueno, en cuarentena estamos haciendo la preproducción de Némora 2, que la queremos estrenar el año que viene, en abril. En abril el Culebrón Tipal cumple 25 años y bueno, queremos ver si estrenamos Némora la segunda parte. Así que probablemente los estemos molestando a todos los de Cefiro también para que nos den una mano en algunas de las escenas, y también es una de ciencia ficción y bueno, estamos metidos en eso, estamos justo terminando el guión y viendo las partes de animación, de la musicalización, para que apenas se levante la cuarentena, quizás en octubre podamos hacer el rodaje de la peli. Pero para nosotros es muy importante que las organizaciones populares empecemos a producir entretenimiento popular, con contenido, ¿no? Y si dejamos el entretenimiento al mercado, estamos regalando mucho en lo que tiene que ver con el alma de la gente, el espíritu de la comunidad. Hay que hacer relatos de aventuras populares y los tenemos que hacer nosotros. Y animamos a ver también la política como una aventura, el proyecto de vida como venga. Y dar la pelea en la subjetividad de la gente, ¿no? Dar la pelea para no dejarle, como bien decís, al mercado la posibilidad de moldear la subjetividad de la gente, para favorecer aquellos intereses que en definitiva no hacen más que sostener los privilegios que condicionan a enormes cantidades del pueblo trabajador de la Argentina y de cualquier parte del mundo a sufrir la desigualdad producto de que algunos sostengan la riqueza. Eduardo, algún día me gustaría que volvamos a conectarnos para charlar un poquito más en profundidad sobre Mil Pueblos Jóvenes. Claramente acá de Cefiro hay un montón que ya se están anotando. El sueño de poder recuperar algunos de los pueblos al costado de las vías del tren que fueron abandonados después de la larga noche liberal, es algo que nos ha entretenido en largas asambleas. Así que claramente es un proyecto de profunda ambición y sobre todo casi de realismo mágico, ¿no? Está bordeando el realismo mágico de poder refundar sociedades con nuevos conceptos y con una lógica distinta que puede dar la pelea contrahegemónica. Eduardo, ha sido un enorme placer. Te agradecemos mucho por esta conversa, por este tiempito que nos has dedicado en cuarentena desde la intimidad de tu hogar.
y esperamos poder volver a conectarnos. Les recomendamos entonces a todos que se enganchen al culebrontimbal.com.ar para poder ver la primera parte de Némora. Exacto, sí, sí. Dale, dale, dale. Se ve, está como serie en un canal de YouTube y también está la peli completa, pero si quieren ver la serie, están ahí todos los episodios comentados, así que va a ser un gusto. El mundo es mucho más que Netflix. Eduardo, muchísimas gracias por esta conexión. Nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar y volveremos a trabajar en pos de construir algo mejor que lo que tenemos. Totalmente. Felicitaciones, Lucas, por el programa. Un saludo a todos los compañeras de Cefiro. Es muy disruptivo lo que hacen ahí en Tropezón. Es original, es conocido, además, son una bandera de todos nosotros. Así que felicitaciones y dale, dale. Quedo acá a disposición. Cuando apenas podamos, seguimos intercambiando. Un fuerte abrazo, compañero. Muchísimas gracias.